Este capítulo de La Paletería es patrocinado por Cervecería Artesanal Hereje de Guadalajara, Jalisco, México. Oh yeah. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a La Paletería. Hola de nuevo. Estamos aquí de vuelta. Así es. ¿Qué onda? Saludos desde Guadalajara a todos los que nos están viendo. Ojalá, pues ya que sean vecinos o pues que sean de otro estado, de otro país. Ojalá, pues ¿qué onda? Hola de nuevo. De otro país también. Sí, ojalá que sí, estaría Que nos traigan padrísimo. sus fans de otro lado. Sí, pronto. Eso esperamos. ¿Qué número de capítulo es? Creo que este ya sería el número 5. Número 5, ¿verdad? Sí, para el que esté perdido, ahí están otras temporadas. Todo y nada, pero este ya sería La Paletería. La Paletería GDL, básicamente es nuestra tercera temporada para los que nos han estado siguiendo desde el inicio. Así, pues para los que no nos conocen, pues yo soy Dani. Rollo. Y nuestra invitada, Natalia Mariposa. Sí, Entonces, sí. efectivamente. ¿A ti te gusta Así que te es. digan o...? Sí, sí, tu tengo seudónimo algo con de las todo? mariposas. Y desde muy chica me he sentido identificada con ese nombre. Aparte, de verdad, desde que iba en la secundaria me decían Natalia Mariposa. Sí. Y pues ya se me quedó. Así que Está muy bonito, va a aparecer aquí. También sus redes sociales que son C Poesía, van a aparecer aquí escritas para que los vayan a revisar. También están en la descripción. Sí, efectivamente, vamos a hablar de poesía como lo hice en sus redes sociales, la primera poeta que traemos al programa. gracias. Así es. Pues platícanos para ti qué es la poesía. ¿Cómo la defines? Para mí la poesía es todo. Pensar en la poesía, justo cuando me mandas las preguntas, fue yo creo que la pregunta que más me hizo sentir. Yo creo que la poesía es todo y que si tienes un ojo muy observador, puedes encontrar poesía en cada rincón. Porque a veces creemos que la poesía está en los libros o que está en internet o solo los grandes poetas escriben realmente poesía. Pero no, yo creo que si tienes un ojo observador, puedes encontrar poesía en cada rincón del mundo. A mí quiero compartirles una experiencia. Hace unas semanas iba caminando con mi abuelita ¿Sí? Ajá. y caminando a ella le encantan mucho las flores y la calle por donde vivo está llena de casas llenas de flores, muchos colores, rosales. Qué bonito lugar. Sí, luego los invito. Y fue muy bello porque ella mencionó una flor, ¿no? La agarró y dijo, esta flor, esta plantita se llama amor de un rato. Y a mí se me hizo lo más poético que había escuchado en toda mi vida, y más porque lo dijo mi abuelita, a quien amo y aprecio demasiado. Y fue como de claro, o sea, hasta en los nombres de las plantas hay poesía. Así se llamaba entonces. Sí, yo eso se pensé que llama todo amor de un rato. Ah, Y fue como, sí, se le puede escribir poesía a absolutamente todo. no solamente el amor, ¿no? Porque está como muy Sí, pegado como la parte sí, sí. romántica. Ajá, Sí. sí, justo eso. Digo, no sé si haya personas que nos están escuchando, digo, yo lo asocio con encontrar belleza en todas las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Sí, justo Más eso. que nada, porque yo creo que cuando la gente, pues la verdad lo que nos están escuchando cuando escuchan poesía, pues seguramente directamente se van hacia las palabras, ¿no? A cómo acomodas las palabras, a rimas y a eso, pero a lo que tú te refieres es, pues sí, las bellezas que hay alrededor y ya el como tú lo expresas, pues ya es aparte, ¿no? Supongo. Sí, justo creo que la poesía a algo nos invita, y esa invitación es a Ajá. sentir. Es a abrir tus sentimientos, a hacerte receptivo del mundo, y simplemente eso, como observar, recibir y agradecer también. Puedes escribirlo, puedes simplemente decirlo en el aire, y también puede ser poesía. Sí. Qué chido Sí. definir la poesía. Esto para ti, ¿cómo surge? ¿Cómo dices, me gusta la poesía desde niña? ¿Agarraste un libro? ¿Quién fue el que te introdujo a todo este mundo? Sí, me encanta esa historia porque es algo justo que tengo en planes a futuro reproducir. Que estaba en sexto de primaria o quinto, no recuerdo muy bien, pero estaba en la primaria y llegó un poeta así, después de Honores a la Bandera, y fue como, ay, pues va a presentar el libro fulanito de tal, que amaría, de verdad amaría saberme su nombre, pero no me acuerdo. Y el vato fue como que recitó un par de poemas, todos andaban haciendo su desmadre, pero a mí me En tocó ese caso, algo. ¿no? Sí, yo también a veces hacía mi desmadre, Sí, pero estaba como, wow, ¿qué es esto? Y de repente también he sido una niña
bueno, era una niña muy extrovertida, entonces fue como, bueno, pues si alguien se anima a recitar un poema del libro del poeta, pues les regalamos un libro. Y yo quiero. Rápidamente dije que quería y así fue. Así empezó todo. Sí, así empezó todo porque, o sea, incluso fue como recitar poesía sin saber cómo hacerlo, porque pues era una niña que nunca había leído poesía. Sí. Pero estuvo... Gracias. Por el ruido del camión. Del camión. Estamos a las 4 de la tarde. Sí, aquí hace mucho calor, pero está muy agradable la plática. Gracias. Y entonces en ese libro que te regaló no venía el nombre de él, el libro no era de él. Sí, solo que después de los años lo perdí. Pequeño detalle. Sí, Ajá. de hecho yo creo que mi hermano, si estás viendo esto, yo creo que él le ha de haber hecho algo. Que luego ya saben como las peleas de hermanos. Sí, puede ser. Sí, pero fue un descubrimiento para mí. Después hubo otras historias que si quieren también se las puedo compartir. Sí, Estaría bien adelante. nomás. Sí, también me pasó que empecé a conocer más bien era una niña que indagaba mucho en internet, Ajá. como en internet más allá de Facebook, Instagram o esas redes sociales que en ese entonces había, y empecé a encontrar muchos blogs en internet sobre poesía. Y me pasó esta cosa curiosa de que yo no sabía que era poesía, pero la leía. Y eran cosas muy románticas justamente. Sí, Como ya, o sea, la adolescencia y de repente el amor fallido a los 15 Sí, el años. el primer y así. amor. Ajá. Vas topando con Benedetti, te vas topando con... Sí, exacto, con Neruda y todos estos grandes poetas latinoamericanos que me fueron sumergiendo, pero también encontré a personas que escribían poesía y que pues quizá nunca publicaron un libro, Sí. pero publicaban en blogs. Y también fue como Sí. un descubrir poesía. Eso es lo padre del internet a nosotros. Bueno, a mí también me pasó pues con cosas que me gustan. O sea, por ejemplo, me pasa con películas de terror que busco que no son tan conocidas. Y hay blogs bien chidos que casi nadie los Sí. visita, pero te recomiendan cosas bien chidas. Y los lugares o las oportunidades que te permiten sumergirte a esas posibilidades, ¿no? Porque es curioso que tus ganas de ganarte un libro sean, ¿no? Levantar la mano y de ahí decir, esto es poesía, qué raro. Y de ahí empezar a buscar en internet, ¿no? Porque es lo único que tenemos. Supongo que eso nos une un poquito como artistas, Sí, hasta cierto punto, ¿no? porque imagínate somos nosotros, pero- Que no haya ido ese poeta y que no haya levantado la mano, a lo mejor no hubieras estado aquí. Exactamente. Es como el meme el viajero mueve tal cosa y Ajá. se descompone el coche del poeta y no llega a la escuela. Sí, ni el interés. De hecho, para mencionar rápidamente que ahí en la preparatoria 2, en donde estábamos, en cuanto nos fuimos, abrieron la sala de lectura. Saludos a Tzimba y a las maestras de español. Muy curioso, porque pues de ahí salieron varias personas que ahorita probablemente ya se estén dedicando a vender libros o a letras. hacer poesía. Hans también, ¿qué onda? Saludos. Sí, de hecho, Sí. he escuchado mucho sobre esa maestra. Ah, Demasiado, chido. Incluso se me hace bien curioso que tú también la menciones. Porque es eso, ¿cómo podemos hacer desde la educación o desde todos los espacios que se reproduzca y que se sienta la poesía o la literatura o el arte? Sí, Y me agrada mucho esto también que ustedes están haciendo. Justo antes de iniciar el programa ellos me comentaban pues su interés por el arte, ¿no? Por invitar a artistas locales y hablar de lo que se está haciendo en Guadalajara, muchas gracias. en Jalisco. Es Sí, muy es interesante. muy importante, en parte por eso, exactamente por eso mismo, ¿no? Con esas oportunidades, otros nos ven y se animan. Por todos Sí. los niños, porque pues ahí Sí. son los cosas interesantes. Sí, por eso me gustó pues tu perfil, porque pues es muy raro encontrar personas que le guste la poesía. Ahorita mencionabas un poco de los autores de Benedetti. Para ti, ¿cuáles son tus autores favoritos? ¿Quién te inspiraron? Fíjate que Benedetti no es de mis autores favoritos, pero fue de los primeros poetas que leí. De hecho, fue el primero. Así, poeta de que ya todo mundo está súper reconocido. Él, y actualmente leo más a mujeres latinoamericanas que escriben o escribieron poesía. Ajá. Justo de eso trata un poco el proyecto que estoy armando. Sí. Que más adelante les puedo platicar más. Sí, por favor. Gracias. Y me gusta mucho Idea Vilariño, me gusta mucho Nicanor Parra, me encanta Claribel Alegría. Adiós. ¡Ay, el fantasma! Sí, el clásico Es el fantasma. espíritu ¿no? del poeta que está... Ajá,
Así de No que es pasa nada. Mario Benedetti diciendo, Ya. ¿cómo que no va? ¿Cómo que no eres tú? Pero sí, realmente me gusta mucho la poesía, pero más me gusta la poesía que toque temas políticos o sociales. Creo que es un buen inicio para, Va. sí, para empezar a descubrir también cómo desde el arte se empieza a visibilizar los movimientos sociales que existen actualmente o que existieron en el siglo pasado. Porque también, la verdad, los poetas que más leo son del siglo XX. Ok. Ujú, y también está muy chido porque a partir de la literatura que he estado descubriendo me empiezo a interesar o empiezo a conocer sucesos del pasado que también repercuten en el presente, ¿no? Y que te hacen entender o que nos hacen entender por qué estamos aquí parados. Sí, y eso que mencionas, creo que lo hemos mencionado en varios programas, de cómo a veces incluso la historia no está en los libros de historias, ¿no? Son vivencias, canciones de otras personas, poesía y otras expresiones, ¿no? Otras maneras Claro. de plasmar eso. Incluso una de las cosas que me llama mucho la atención es que he descubierto un patrón en que ay, seguro que otras personas ya lo han hecho, pero o sea, eso fue algo que yo descubrí por solita, entonces se los voy a contar. Sí. Que muchos poetas de aquí de Latinoamérica lograron publicar libros o lograron un reconocimiento a nivel internacional porque se comunicaron con un gran poeta mexicano que es Octavio Paz. Y de verdad, muchos de los primeros prólogos de escritores latinoamericanos tienen un prólogo escrito por Octavio Paz. O Octavio Paz movió algo para que esas personas pudieran publicar sus libros. Y ahí ya viene otra cuestión, ¿no? Wow. Cómo también las y los poetas que actualmente podemos encontrar en internet tuvieron que pasar por algo o por alguien o por la aprobación de Octavio Paz. Y eso también es como... ¿Y qué hay de chido. todos los que no? Sí. ¿Qué tal que uno no le caía bien a Octavio Paz y era buenísimo y por ese güey nunca pudo publicar su libro? Porque son las influencias que Y sí existían. pasa, pues, porque me imagino que sí llega a haber, Entonces, sí, bueno. hay personas que tuvieron fama, pero como dices, o sea, debe ser así, ¿no? De que la mayoría de los que tuvieron éxito, pero pues de esa manera, pues. Vaya. Sí. Espero Por que Octavio Paz esté feliz por monopolizar a los poetas. Ajá, Ya y sé. hasta cierto Ya punto murió, ¿no? Creo que él ya... Sí, ya murió. está padre. La idea es más o menos lo que queremos hacer con Nahual Studio, que los que nos están siguiendo para los shows en vivo y las tocadas, pues es más o menos eso, ¿no? Qué curioso que el chaval no nada más haya estado utilizando, pues haya estado dándole oportunidades a otras personas, ¿no? No sé si porque le caía bien o mal, como tú dices, o por tiempo, porque también me imagino que le llegan un montón de cosas y no todas las ves, ¿no? Porque si te da un montón de flojera te enojas o lo que sea, ¿no? Sí, Pero qué curioso llevar tu vida de esa manera, y qué padre dar oportunidades. Aunque sea una o dos, está muy chido. pues, haciendo la analogía un poquito, es como, por ejemplo, cuando le mandan mensajes al Canelo, que yo ya Ajá. tantos mensajes. Y Ah, sí. Sí, y aparte que ya yo creo que Octavio Paz no se quería quemar, no sé, no es que sea un mal poeta, pero pues tenía que investigarlos, pues, antes de animarse Sí. a ayudarlos. También, exactamente. Esa es Ajá. otra cuestión. Sí, también. Nos seguro. ibas a comentar que traes un poema, si nos quieres recitarlo, por favor. Presentarnos Sí. de quién es, que nos querías dar una pequeña introducción de uno Sí. de tus autores favoritos o tu autor favorito es. O el No propio sé si que es mi gustes, autor o- favorito. Tengo el plan de recitar un poema que yo escribí y también uno de Nicanor Parra, porque justo uno de mis propósitos al venir aquí es también como promover un poco la lectura de la poesía. Va. Y yo, por ejemplo, también tuve mucho la idea de, oh, es que la poesía es difícil o no la entiendo. Y, o sea, no a la primera fue como que, sí, a veces me pasa que leo un poema 10,000 veces y Sí. no lo termino de entender. Porque, pues, hay mucha subjetividad también en la poesía y en el lenguaje. Pero hay un poeta que es Nicanor Parra, que es antipoético. Él lleva un movimiento literario que se llama la antipoesía. Aquí fue chileno. Y también toca muchos temas sociales, políticos. Y creo yo que es un buen inicio, o sea, leerlo a él es un buen inicio para adentrarse a la poesía, porque él utiliza mucho el lenguaje coloquial, Ok. Ok. el lenguaje cotidiano. ¿Por eso se llama No- antipoesía o qué tiene que ver el Sí, nombre de poesía? Justo, Ok, justo por es eso, lo que te iba también a porque va preguntar. como muy en contra de lo que ya estaba establecido como poesía. Entonces, traigo un poema que es uno de sus poemas más reconocidos, que es El hombre imaginario,
y me gustaría mucho recitárselos. Sí, Sí, adelante. por favor, adelante, léelo y pues anímense a leer poesía. La verdad es que sí, es muy interesante, muy entretenido. Eh, Digo, esto lo voy a poner ya en mi experiencia, ¿no? Que estudié letras hispánicas un rato y de tanto que tuve que leer, ¿no? Ya como que ya no puedo leer más, ¿no? Y una de las cosas que me enfadaste. dio ganas de volver a leer, leí de varios tipos de textos, ¿no? Poesía, yo lo encontré en los cómics, pero pues tal vez en poesía ligera, en pequeños poemas de Benedetti o de Nicanor Parra o algo más sencillo o algo más complejo, no sé, que te animes. Igual ahí encuentras algo que de verdad te interese y no es que no te guste leer, es que no has encontrado pues eso que te llama a ti la atención, ¿no? Así es. Pues Justo adelante, eso. Natalia. Gracias. El poema se llama El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros, que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar al paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Gracias, No Natalia. es porque no se puede escuchar los aplausos aquí, ¿verdad? Cayó en ese lugar, ¿eh? Sí. Sí. No, Bueno, a mí me gusta mucho este poema, más porque lo leí muchos análisis de personas que se clavan muchísimo en hacer análisis de la Sí. poesía y todo es imaginario. Si se fijan, es la palabra que más clave. aparece en el Sí. poema y todo puede ser imaginario, excepto el dolor y excepto el palpitar del corazón. Es lo más real. Sí, yo Para lo el sentí hombre con mucha atención, exactamente. Sí. Y bueno, mi interpretación rápida era de cómo vivimos basándonos en ideas y en algún momento pasa algo que nos derrota y perdemos esas ideologías, pero pues para vivir felices las necesitas y tienes que volver de nuevo, ¿no? A otra vez a imaginar y otra vez a Sí. perder la imaginación y regresar, ¿no? Es lo Tú- que yo entendí. Sí, Pasa me gusta. entonces con los poemas, por ejemplo, como las películas, cuando sale una escena que alguien no entiende, entonces también empiezan a debatir como que cada quien da su interpretación. Órale, eso no sabía, qué chido. Sí, también demasiado. O sea, hay grandes poetas que muy pocos entienden y quizá nadie entiende ni siquiera él, ¿no? No sabemos. Y todos intentando interpretar. Sí. Me hiciste Ajá. recordar un poco cuando leíamos a Oscar Wilde. ¿Te Ajá. acuerdas que empezamos a leer el retrato de Dorian Gray? Que era Sí. como que explicaba cómo entrar a un cuarto y te explicaba cómo eran las texturas, cómo era todo. Y hubo un tiempito que, bueno, yo anduve leyendo eso y me gustaba, y también me gustaba Shakespeare. Hubo un Sí. tiempo que sí me gustó mucho, pero me alejé pues de ese tipo de género. Sí, y vendrán más cosas también. El chiste es no dejar de leer, yo creo. Sí. Sí. Y sobre todo no desgastarse en interpretar las cosas. La verdad es que el mismo artista te dice si las cosas las hizo, o sea, para que entiendas el mensaje que él te quiso dar o para que ahí te des tu Tu imaginación, ¿no? Le devuelve la imaginación a ella. Sí, y que aparte también cuando uno lee algo es lo que escribió la persona y también lo que nosotros leemos de eso a partir de nuestra experiencia, de Sí. nuestro contexto, de todo lo que llevamos como seres individuales. Y ahorita hemos mencionado mucho la palabra leer, y ¿tú por qué crees que ahorita en la sociedad en general de los jóvenes, por qué la gente ya no lee tanto, o crees que la gente sí está empezando a leer? ¿Tú cómo lo ves eso? Uy. Ay, pues yo creo que es una problemática con muchos factores de por medio.
puedo mencionar la educación, puedo mencionar el desinterés, pero cuando hablo de desinterés no me gustaría responsabilizar a las personas, como decir, ay, es que a la gente no le gusta leer porque bla. Yo creo que hay muchas cosas en el contexto en el que vivimos que no fomentan la lectura. Por ejemplo, hace muy poco fui a la biblioteca de Octavio Paz, a la Iberoamericana, la que está en Plaza Universidad aquí en Guadalajara, Sí. y tiene mucho tiempo cerrada. Ajá. Mucho tiempo. Y cuando estaba abierta igual y no iba mucha gente, pero ya existía un espacio en el que si a ti te daban ganas de leer y no tienes libros en tu casa, pues puedes ir a ese lugar. Sí. Y así pasa con muchas bibliotecas, incluso también creo, por ejemplo, ya respecto a la poesía, que tenemos muy pocas referencias, o eso creemos. Es muy poco común que le enseñen a las y los niños en las primarias, secundarias, qué poetas existen actualmente en Jalisco, por ejemplo. Es verdad. Es muy poco común. En cambio, tenemos referencias de otro tipo de profesiones. También, pues, viéndolo un poco más como que al sistema educativo realmente no les interesa, o más bien el sistema educativo está más preocupado por producir y por generar personas que produzcan en este sistema capitalista Sí. que a un artista. Sí, y un ejemplo también ahí los que estuvieron en el Cooks, en la de letras y filosofía y todos esos. Pues Viva el Cooks. la biblioteca es muy buena. Sinceramente, bueno, yo nunca he hecho tareas, la verdad. Pero cuando entré ahí, pues yo fui a explorar, a ver si encontraba libros de terror. Y encontré un montón de maravillas, cosas bien interesantes de autores que decía, órale, estos libros están carísimos, ¿no? Los puedo leer aquí gratis. Y veía cómo las personas entraban y salían, porque al fin y al cabo nada más entrabas por los libros que necesitabas leer, ¿no? No, como dices, Era no muy sé. poco como que indagaras ahí en qué más Ajá. hay. Sí. También es raro incluso entre los que nos enseñan eso mismo, ¿no? De letras que te intenten enseñar por placer. Es mucho por Sí, por es más trabajo. como, a ver, sí, ya, te gusta leer, va. Pero ¿cómo podemos hacer que ese gusto produzca y te haga Sí. ganar dinero? Siempre, Y pues. es muy gacho en ese sentido porque sí, las bibliotecas están muy bien armadas, ¿no? Se tienen muchísimos libros que, como dices, cuando entras y ves y te tomas el tiempo de ver libro por libro, estante por estante, dices, órale, ¿cómo está esto Sí. aquí? Es más, deberíamos hacer un experimento de ir a, Sí. de ir a cualquier biblioteca, la que tengas más cerca de tu casa, y Sí. contar cuántas personas están registradas al día. Ajá. O quedarte ahí un día que no tengas nada que hacer y contar cuántas personas van. Entonces existe Sí. una brecha imaginaria que todavía no sabemos cómo romper para que las personas vayan a... Otra de las cosas Sí. es que también creemos que la educación solamente es en las escuelas. Y eso es un problema educativo, ¿no? Que creemos que, bueno, solo la literatura, hablando de, se le tiene que enseñar a las niñas y a los niños en cierta edad. ¿Y qué pasa con los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los adultos, las adultas? ¿Qué pasa con esas personas Ajá. que no están yendo a la escuela? ¿O qué pasa contigo, niño de 8 años que no tienes la oportunidad de estudiar porque tienes que trabajar y Sí. mantener a una familia? ¿Qué pasa contigo también? ¿Cómo podemos hacer que te acerques a la literatura o al arte en sí, ¿no? Porque creo que siempre hacer o sentir algún tipo de arte, pues te abre una perspectiva, que es el Exactamente. amor, Sí. sentir la vida desde otro papel, ¿no? Sí. Desde otros ojos ver otras cosas. Bueno, el que alcanza a ver, porque al fin y al cabo nunca vas a poder ponerte en los zapatos Sí. del otro nunca Sí. jamás. Ayer hablaba con una amiga y me decía que estábamos hablando de Harry Potter. Le digo, a mí antes de chico me gustaba Harry Potter. De hecho, agradezco que haya existido Harry Potter. Ahorita ya no me gusta tanto. Sí. Pero le decía que estoy agradecido con Harry Potter porque gracias a Harry Potter yo agarré libros. Exactamente, yo también. Yo Sí. por eso me animé a leer un libro por Harry Potter, porque yo quería saber qué seguía en la siguiente película, porque todavía no salían todas. Entonces, por eso digo, qué chido que como decía Rod, tienes que encontrar un género que te empiece a abrir como las puertas y decir, me gusta esto, y tú vas investigando, y también tiene que ser parte más tuya como más curiosa. Sí. Sí, incluso ahorita hay como, pues ya saben, como estas personas que critican mucho como, los libros que leen los jóvenes, ¿no? Sí. Como románticos y cosas así fantásticas.
pero yo pienso como, bueno, puede ser el inicio para leer otras cosas. Sí. Porque, pues el chiste Y yo- también es leer. Y yo lo veo más como de esa manera. Pues sigo a un youtuber, Diego Rusarin, bueno, no es filósofo. Sí, Sí, se está aprendiendo. Ah, ok. Ay, este, yo, ay, hablándole a la nada. Ya sé, no, ese era mi miedo. Bueno, no es filósofo, le gusta la filosofía, sobre eso hace su YouTube y tiene una frase que es que todo lo que tenemos ahorita es algo diluido de pensamientos más complejos en el pasado, ¿no? Y a qué quiero llegar es que, o sea, es que sí estamos acercados a la literatura, pero de maneras muy diferentes, ¿no? Como hasta Sí. más compactas. Tenemos el celular, los chats, mini historias, creepypastas, pequeñas poesías, estos que se hicieron cada vez más comunes. También más comunes los haikus, que la gente como son pequeñitos los intenta como que copiar más fácil. Y le sorprendería saber que la verdad es que las personas que producen estos pues leyeron cosas más complejas, ¿no? Si te vas a ir a libros del pasado, luego de esos autores en los que ellos se basaron en otros que tenían ideas todavía más complejas en el pasado. Y todo termina llegando a los mismos pensadores, ¿no? Aristóteles, Platón, Sí. filosofía. Sí, Luego te claro. vas con Yuya, que fue uno de los más vendido de la FIL como hace 3 o 4 años. Se me hace Sí. increíble porque había un filonón y un montón de gente por un Ajá. libro de Yuya que en general pues puede que te aporte algo, pero no es como que sea la gran autora, la gran revelación del milenio, pero Pues sí, Sí. pero volvemos a lo mismo de producir y producir y que es una persona que yo aprecio su trabajo y la admiro Ujú. mucho, Sí. pero pues saludos Yuya. sí, ojalá algún día lo Bueno, vea. bueno, Lo Soy único que tu se puede pana. decir sobre eso es, ven por favor, es curioso van cambiando las personas conforme los medios, ¿no? Sí, que incluso a mí me pasó algo similar a lo que tú dices, que tengo una tía, bueno, es casi mi tía, pero es muy amiga de mi mamá de hace muchísimos años, se Sí. llama Susana. Y Susana tiene muchos saludos. Susana tiene muchas imágenes muy poéticas, así Sí. la típica imagen donde sí puede haber un violín, pero también puede haber una reflexión muy bonita. Ujú. Y ella me dice que no le gusta la poesía, pero me manda frecuentemente estas imágenes donde viene un pensamiento que puede ser muy profundo también. Sí. Y que más allá de ver como negativo todo lo que tenemos actualmente, también hay que ver cómo lo podemos agarrar como una oportunidad. Sí. Las redes sociales se dan mucho eso, se prestan mucho a, por ejemplo, yo veo ahora que hay mucho sobre despertar la conciencia Sí, y psicología mucho. positiva y estas cosas. Y está chido también, pero ¿cómo podemos acercar a las personas a algo más profundo? Pues sí, con la pequeñas cositas. No solamente pequeñas la cosas. imagen, porque sí veo que mucha gente comparte una imagen porque le gustó tal frase, pero hasta ahí se queda, no indagan más. Ujú. Pues sí, puede ser el inicio o no. Eso de seguro. Nos va a tocar verlo. Sí. Digo, a ver a qué termina evolucionando, ¿no? Sí, Sí. ojalá que evolucione algo chido. Y ahora hablando un poco más de cómo fue que te animaste a escribir, cuándo fue la primera vez que escribiste, que te acuerdes. En la secundaria. En la secundaria, o sea, siempre desde niña decía que quería ser trabajadora social y escritora. Y pues en esas ando, también estoy estudiando trabajo social. Y siempre de la niña que le escribía cartas, incluso vendía como cartas a mis amigas de la secundaria, era como... Para sus novios. Sí. Escribes una por mí, sí, va, toma. Sí, así 50 como, pesos. oye, necesito serio? una carta, es que ya es San Valentín, no, te la armo, ¿no? Rápido. ¿Cómo no se te Sí, o ocurre? sea, Es tu su novio, labia, mira. la Sí. labia desde niña, claro que sí. Y siempre como, sí, no te preocupes, ahorita le invento algo, Ajá. eres el amor de mi vida, juntos por siempre. Y se la das y todos felices. Y el vato bien enganchado, ¿no? Sí. Ya sé, Y todos bien enganchados por tu sí. culpa. ¿Qué onda? Ya sé, ay, perdón, sí, Deberías seguir con ese fuiste negocio, a lo mejor y víctima sí de mis pega. palabras. Escribí cartas para las demás gentes y chances y Está pega. padrísimo. Sí, ¿verdad? Y también me pasó que cuando iba en la secundaria traía mucho la onda de escribir novelas. Ahorita ya no tanto. No, ya no. Quizá nunca escribí una novela, quizás sí, no lo sé. Pero pensaba mucho en escribir novelas y empecé a escribir una novela así en un cuadernito. Pero define un poquito novelas porque aquí en México hay otro concepto de novelas, entonces... Ay, no, aquí yo escribía, en la secundaria yo escribí una novela súper romántica pues sí, era lo que escribía en ese entonces, algo muy, muy romántico, en el que escribía un capítulo y luego se los daba a todas las de mi salón, lo leían
Qué Y chido. luego me regresaban el cuaderno y ya traía la historia en mi mente, seguía escribiendo el segundo capítulo, se lo rolaba otra vez y así. Generando Qué lectores, chido, ¿verdad? no manches, ya las quiero Ajá. leer yo. Sí, desde niña queriendo que la gente lea. ¿De casualidad esos llegaron a estar ahorita en tus redes sociales como para que los pueda leer la gente? No, ¿No? no, tengo todavía el cuaderno en mi casa Ah, guardado. qué padrísimo. Sí, a lo mejor algún día lo Y escribo bien. aprovechando esa cosa, esas fueron las primeras que escribiste, pero la primera vez que escribiste para que alguien más lo viera, de como por ejemplo en redes sociales o algún concurso, o no sé. Sí, he mandado poemas como a convocatorias para que las publiquen en revistas o blogs. Sí. Y también tengo un rato escribiendo en un blog grupal en una red social que se llama Tumblr. Saludos Sí. a todas las personas que usan Tumblr, les amo con todo mi corazón. Sí, Porque pues siguen apoyando. sí, me encanta mucho esa red social. Incluso yo tengo la idea, la teoría bien fundamentada. Yo creo, algún día voy a escribir algo bien de eso. Que ahí, en ese espacio, están las y los poetas de la actualidad. Lo contemporáneo está ahí, en Tumblr. Porque Sí, claro. existen muchos blogs grupales donde te unes y publicas un poema, 2 pensamientos, reflexiones, Ajá. lo que quieras, y empieza pues a darle like a la gente, lo comparte, y es un espacio muy chido y ubico 2, 3 blogs que digo, Perdón, para wow. las personas que quieren, ya se queden con la curiosidad, Tumblr, ¿cómo lo encuentran? Por si quieren ir a leer. Pues sí, Tumblr, es una red social. Pero yo Es, creo que buscando como hashtags, ¿no? ¿También usan hashtags o no? sí, también, Buscarlos como también. poesía, Por ¿no? ejemplo, un grupo que tú recomiendes. Ay, pues en el que yo escribo. ¿Cuál? Se llama baúl-de-frases. Va. Y ahí publican, y es de toda Latinoamérica. Bueno, yo lo que he visto, a lo mejor hay más, no sé, todavía no lo descubro al 100% y Sí. eso me gusta, es que la mayoría de las personas que están, al menos en el blog en el que yo publico, son de toda América Latina. Pues tienes amigos de varios lados, ¿no? Son diferentes maneras de Sí, pensar. O es bien, o sea, sí, incluso también ahí se puede ver lo que se está viviendo actualmente a partir de la poesía que están escribiendo. Por ejemplo, tengo un amigo que es de Colombia y estas últimas situaciones que están pasando en Colombia Es se verdad. vio muy reflejado en las cosas que la él escritura. escribía. Él solía escribir a sus chicas, a sus amores, a sus amigos, cosas muy positivas y muy bellas. Y de repente pasa todo este movimiento en Colombia y todo su blog se cambió a política, a social, a una vivencia un poco más dolorosa. Sí, y pues eso, las invito a que, ya sé yo, Que hay ya me fantasmas, quiero sí, hay ir. cosas ajá. raras. Dijiste Colombia y se empezó a mover todo. Ajá, el Pues fantasma de Colombia. no hables de eso. El gobierno de Colombia nos quieren censurar. Sí. ¿Y de qué temas? Entonces, ya nos has dicho que son políticos, pero entonces ahorita nomás te dedicas un poquito más a eso, como de conciencia, a lo que estás escribiendo ahorita. Pues más bien social, algo Social. más social, sí. Incluso, pues antes, por ejemplo, uno de los temas que más escribía era sobre amor romántico, siempre. Sí. Pero creo que estudiar trabajo social también me dio algunas perspectivas de problemáticas sociales, de movimientos sociales de México, de otros países, y fue como, wow, también descubrir que la poesía no solamente es romántico, justo lo Sí. que tú decías al inicio. Que lo Y catalogaron en un solo. Pues que sí, de hecho, yo lo pienso, pero De sé hecho, que tiene más cosas. que me gustaría aprovechar para aclarar que romántico, así como ustedes lo conocen, ¿no? De que el enamoramiento y esas cosas, pues como tal es incorrecto. Romántico se refiere a sentir emociones, ¿no? De hecho, las cosas románticas son esas, ¿no? De que si es de desamor, pues tiene que sentirse como un gran despecho, ¿no? Si es de romance, pues mucho amor. Si es de enojo, pues muchísimo enojo, eso es romance. Pero aquí se utiliza, pues, para referirse a eso completamente, ¿no? A enamorarse. Yo creo que por eso en parte tenemos el problema de que hablamos de poesía y dicen, o incluso esto, es que en música también lo dicen, ¿no? De que, eh, porque todas las canciones, cuando quieres componer una canción en español, suena como a que le estás proponiéndole a alguna chava, ¿no? O como si estuvieras Sí. Es declarando. lo que más vende, pues. Ajá, y luego y tú dices, pues es que es por esta idea, ¿no? De que nos venden como que el romance es eso,
enamorarte, pero romance significa sentir emociones muy fuertemente. Shakespeare Mira. era romántico y a él le encantaba pues sufrir. De hecho, sus finales son buenos, pero tristes. Pero, Ah, ay, Ya todo sé. muy- Como el de Rafa, Sí. el meme de estoy feliz, pero estoy triste. sí. Y te iba a preguntar, ¿qué tan difícil es animarte ya? O sea, tú tienes tus versos ya escritos en tu casa, pero ¿cómo es animarse a publicarlos ya para que alguien lo vea? Porque siempre existe como, o sea, nosotros lo pensamos de, publicamos este podcast, pero o sea, a lo mejor no es tan bueno, a lo mejor sí es bueno. ¿Cómo manejas esa idea? Sí, es bueno su podcast, primero. Ay, gracias. Y creo que sí, bueno, en mi experiencia fue un poco difícil porque, pues no sé, o sea, siempre está como ay, estás abriendo algo muy íntimo, que son los sentimientos, a toda la gente que pueda leer. Sí. Hasta me dieron escalofríos ahí. Sí, es como decir algo muy, muy íntimo y escribirlo y que toda la gente lo pueda leer, ¿no? Sí. Pero creo que uno de los pensamientos que más me recorren es que solo tenemos una vida y que realmente no pasa nada. O sea, sí, yo creo que más bien la poesía y al hacer o escribir poesía o sentirla es sentir, es abrirte a los sentimientos y a ser receptivo del mundo y con el mundo. Y pues también decir, güey, pues no pasa nada si publico esto. Yo creo incluso que las personas nos deberíamos de abrir más a contar Yo también, nuestras vulnerabilidades, nuestros sentimientos y las cosas que estamos viviendo. Porque a veces nos quedamos solo con la alegría. Eso es una característica muy mexicana. De que alegría, sí, pero hablar también de las cosas que están sucediendo en el país, desde cualquier espacio, desde la poesía, desde el arte, desde las ciencias sociales, desde un podcast, como sea, pero creo que también es necesario abrirnos a esa parte. Entonces, háganlo. Escriban. O sea, escriban poesía o prosa o lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan, tengan Sí. un diario, no sé. Es muy sanador, de verdad. Es De hecho, muy funciona en sanador. las redes sociales cuando a alguien le pasa algo que va y lo escribe y es como una manera de hacer catarsis. De que, me robaron, no, pasó tal cosa y lo escriben y pues es a lo mejor lo que las redes sociales nos ha traído un poco Sí. de bien, pues a abrirnos un poco. Porque pues Claro. igual es una representación de lo que tú piensas. Las Sí, redes sí, sociales. sí. Los comentarios de Facebook. Ya sé. La gente peleándose en representación, Facebook. ¿no? De los diarios de la gente. Sí, que realmente pues está bien, o sea, está muy chido que nos permitamos expresar lo que sentimos. Así es. Y ahorita hablando un poquito más, cuéntanos, también tú tienes un podcast y tienes tu blog. Platícanos de qué van tus Ya lo Sí. puse. proyectos. Estoy iniciando un podcast, apenas este jueves voy a subir el tercer capítulo. También te Para que lo encontramos escuchen. igual, ¿no? Como Sé Poesía. Sé Poesía Podcast en Spotify y en YouTube. Ya saben. Sí, tengo este podcast. La verdad, lo he pensado desde hace mucho tiempo, pero por una u otra cosa no se hacía. Siempre he tenido la intriga, el gusto, el placer por compartir las cosas que a mí me gustan y pues la poesía me gusta mucho. Sí. La primera temporada la estoy haciendo de mujeres poetas latinoamericanas, también por una onda de visibilizar lo que han escrito las mujeres. Y que también, o sea, cuando hablamos de poesía, siempre es como puros nombres de hombres. Sí. Entonces dije, pues yo quiero hablar de mujeres también. Y no me limito, también en un futuro voy a hablar de poetas hombres. Pero por el momento pues he hablado un poco de Blanca Varela, de Idea Vilariño. Este siguiente capítulo voy a hablar de Olga Orozco y de su obra. ¿Cada cuándo lo estás subiendo? Todos los jueves. Todos los jueves para que Sí. vayan a escucharlo. Será muy Sí, padre. para que se den una vuelta. Sí, yo ahí sí los voy a escuchar. Gracias. Sí, para que se anime Vamos a ya, ver. pues es como lo que resistaste en... Pues es lo... Igual, es el mismo concepto Sí. que... Sí, es esta dinámica de recitar poesía, de hablar un poco de su obra, de cómo a mí me ha hecho sentir su obra. Porque una de las cosas es que yo no estudié letras, eso se los aclaro, yo no estudié letras ni escritura creativa, o más bien aún no lo hago, en un futuro quizá lo haré más profesionalmente, porque lo he hecho, pero pues desde mi propio camino, con mi aprendizaje, con mi acompañamiento. Más bien, o sea, porque una institución es lo que hace, te acompaña en Sí. aprendizaje,
y todo lo que he aprendido, todo lo que más o menos sé, es pues porque me ha gustado y me he Empírico. encaminado. Sí, pues desde aquella vez que levantaste la manita y así. Sí. Yo me O sea, qué quedé. poeta. Sí, ahí yo ¿Y quiero. ¿Y tu blog cada cuánto publicas entradas o cada vez que te nace la idea o cómo? En ese blog, porque tengo uno personal que se llama ilustración y poesía.com.art. ¿Qué van a pasar? Sí, en ese blog la verdad tengo un rato sin escribir porque publico más en el blog grupal que les cuento de Tumblr, Sí, que también se los puedo pasar sin problema Sí. alguno. ahí lo publicamos. Sí, y es ahí donde publico más cosas. Pero en este blog, pues, ay no, pues cada que quiero, o sea, cada vez que digo, ay, esto va para ese blog, pues lo publico. Sí, va. Sí. ¿Y qué tan difícil es escribir? O sea, primero lo escribes en tu hoja en blanco de Word o lo escribes así en vivo o cómo es. Ujú. Pues yo creo que todos tenemos diferentes formas de escribirlo. A mí me funciona mucho escribirlo en papel o decirlo. Ujú. A veces, pues, llegan las cosas, ¿no? Llegan las ideas en todas las situaciones. A veces de repente me encuentro como pensando y digo, ay, wow, esto es. Y Por ya de repente lo paso a un cuaderno o a una hoja, a lo que tenga a la Sí, a mano. la mano. Por ejemplo, nos decía tu amigo Steven que él grababa audios cuando quería una canción, que decía, para que no se me olvide, lo grabo y lo grababa en un audio de WhatsApp y se lo mandaba a alguien. Ay, a mí me han llegado esos WhatsApps. Así, ¿qué pedo, qué pedo? Sí, él es un gran artista, de verdad. Sí, ya lo vimos y nos dejó muy, muy sorprendidos. la verdad. Sí, la verdad es muy bueno, escúchenlo. Es muy, muy bueno. Saludos, Steven, si nos estás viendo, llegas a esta parte. Ándale. Saludos. Y saludos a Miriam de nuevo. ¿Qué onda? Sí, cierto, saludos, Miriam. que tú nos estás trayendo los conectes. Sí, Aquí está. pues sí, amigos. Así está la onda. Así ¿Y cómo es. sientes la recepción de tus versos, de todo esto? ¿Cómo que te han dicho? ¿No te fijas mucho en lo que dicen? La verdad, sí me he fijado, he tenido como más comentarios en Tumblr, como, ay, no sé, una vez una chica me escribió algo muy, muy fuerte, como de gracias, me sentía muy mal y de repente me encontré con cosas que escribiste y me siento muy Qué identificada. chido. Y yo así, Sí. y es como esto, que de verdad cuando una se anima a publicar cosas y le llegan a otras personas que igual están del otro lado del mundo y lo leen y ya hay una comunicación. Al menos saber y decir, Sí. wow, hay alguien que se puede sentir o que siente lo mismo que yo. Sí, no, y que yo creo que también lo hacemos algunos por eso, ¿no? Que por saber que sí ayudamos, no solamente el dinero, digo, eso si viene, pues ojalá, páguenos, patrocínenos, Sí. pero, o sea, literalmente, ¿no? De gracias a que te escuché, sobreviví, gracias a que esto pude Está muy seguir, chido, ¿no? sí. Y es como, órale, o sea, neta, lo que estás haciendo sí tiene una repercusión grande. Ay, sí, la Eso verdad. yo Y creo no que han por eso sido lo muchos hacemos. los comentarios que he recibido de esa parte porque, pues, es diferente a que una amiga, amigo te diga, ay, qué bonito, y ay, sí, Sí. me encanta esto, que también Sí, se los agradezco de está todo chido. corazón. Pero me mueve mucho cuando alguien que no conozco me dice o me escribe de, ay, es que esto, incluso hasta a veces me piden consejos y ya, yo ahí, Ya de terapia, sí, ya miras eres esto, psicóloga también, esto, ¿verdad? ajá. Sí, Qué sigues chido. vendiendo cartas de amor, ¿no? Ajá, Ya sí, de ves, a ver, es que te ves escríbele en esto a tu novio. Muy Pues padre. acá nos ha pasado también a veces de que pues subimos un video y luego nos dicen, ¿te acuerdas de tal cosa que dijiste en el podcast? Y es como, no me acuerdo, pero Pero gracias por acordarte tú. ya sé, Sí, se me hace chido, o sea, son Ujú. como detallitos acá bien mínimos, pero sí, pues se siente chido, pues, sí te dan ganas de Sí. continuar, esos son los que te dan gasolina. a ya seguir. sé, Ay, sí, como si el simple hecho de comunicar, de hecho. sí, que te escuchen y tú escuchar a la gente, a las personas. Está muy padre. Aparte. Así es. Sí. ¿Algún otro que quieras recitar que traigas? Me dijiste que traías otro, ¿no? Sí, Si sí, gustas traigo recitarlo uno ya casi para que finalizar el programa. Sí, Sí. así es. De hecho, eso es lo que te preguntar. ¿Ya no quedan más cosas? Traigo una pregunta. Va. Entonces sí. Ay, la qué quise revivir. nervios. La quise revivir. Ok, Sí, pues preséntanos el poema que vas a recitar. Este lo escribiste tú, es gracias. de tu Sí, autoría. incluso también les puedo platicar un poco sobre esto.
Sí, por favor, Con los platícanos. derechos de autor, al rato han robado. No, ya sé. No, ya lo mandé a un montón de lugares. También ya sé. Se llama Conversando en la banqueta donde ayer palearon a 2 vecinos. Amiga, ¿crees que si lanzo un grito me respondan? Que alguien de arriba del edificio grite también y hagamos un interminable grito, agonizante sonido, enfatizador de mi alma, de que siento y me duele, amiga, me duele. El aire que respiramos ya no es sano, amiga, nos intoxica con ideas, humo y sobre todo con sin respuestas. Sin respuestas al matadero, sin respuestas al deforestamiento, sin respuestas al necio deseo de poseer, sin respuestas a la explotación obrera, sin respuestas a la indiferencia, sin respuestas al innegable progreso, sin respuestas a la falta de luz, a la falta de agua y a los cortes de cuello que suceden a las 3 a.m. por las calles de este terreno de muerte llamado país de los Estados Unidos mexicanos. Amiga, ayer fueron muchos. Ayer mis amigos contaban sus míseros recuerdos, sus abatidas injusticias. Amiga, mi papá no vuelve. Amiga, a mi mamá no escuchan. Amiga, mi hermano no entiende y en sustancia se protege de un mundo, de individuales mundos, preocupados por su mundo y no por nuestro mundo. Amiga, si grito, ¿crees que me escuchen? Aún si estoy abajo y la jerarquía se me pose como obstáculo. Amiga, si tan solo dejaran de pisarme, les preguntaría mirando sus ojos, ¿a ti no te duele? Es que les Ya puedo sé, decir. ya sé, estoy pensando muchas cosas, un poco de todo. Sí, antes de que digan cualquier cosa, nada más terminando esto, pues yo creo que algo directo, ¿no? A las cosas que muchos mexicanos podemos entender. Pues un abrazo, saludos y fuerza para todos los que estén viviendo y las cosas que están viviendo. Sí. Sí, En realmente. parte culpa no de nosotros, sino de verdad malas organizaciones y de cómo nos pendejean. Que eso sí es nuestra culpa. Pero Sí, realmente es algo muy grande que tenemos arrastrando y que son muchos sistemas que nos están atacando y también que no hacemos mucho al respecto. Este poema nació, quiero aclararles, no solo por mí, sino por una experiencia que viví junto con una niña que es mi amiguita, tiene 6 años. No te creas, ya tiene 7 años, que vive donde yo antes vivía con mi mamá. Y muy dolorosamente me dijo que habían paleado a 2 vecinos y que ella se enojó mucho, pero que nadie la escuchaba. No le ayudaba. Y a mí me hizo Sí. sentido como de, claro, o sea, realmente las personas que están más perjudicadas por todo lo suceso, todo, siempre van a ser las y los niños. no, claro. Y claro, yo tengo esta creencia de que la verdad, o sea, los niños no son tontos, sino al contrario. Inocentes dirán, ¿no? Pero muy inteligentes, saben cómo tomar las decisiones, saben qué decisiones son buenas tanto para ellos como para los demás. Sí, muy El problema es sensibles. que luego se enfrentan a estas cosas y dicen, ¿por qué no se tratan bien? O sea, no sabía que había otras, que Van esta puede directo ser de una grano. salida. No tienen un filtro, pues. Ajá. Sí, Así es. Que alguien puede pensar en los niños. Ándale, alguien puede. Sí. ya sé. Sí. Bueno, pues vayamos a la pregunta secreta. Ay, qué No, es para miedo. todos, a todos la Para romper la ok. tensión. No, no, Ay, ya sé. no. Nada más que es otra pregunta bien gacha, con Cabrón. más tensión todavía. ¿no? Ya no da tanta atención. Si pudieran vender su alma al diablo, ¿por qué sería? Chin. Ya saben que como pasó con... Era Paganini, ¿no? El violinista, que vendió su alma al diablo para ser el mejor violinista del mundo. Entonces, ¿por qué la venderían? Su madre, ¿eh? Sí. Ya puedo empezar porque ya Sí. ven que yo soy el de los treats raros. Sí, a ver, Así que ya date. hasta lo tengo planeado. Date, Así que hasta date, lo tengo date. planeado. A ver. Que es que hay varios rituales. No sé si vender el alma al diablo, pero hay un ritual para invocar a... Creo que es el cebú, ajá, el de las moscas. No estoy Y a seguro. cambio de ciertas Ok. cosas, le puedes hacer preguntas. Yo sé que de viejo, ya que no esté viejo y no tenga nada que perder, hacer algo como eso. Me gustaría saber
pues, respuestas a preguntas fundamentales, ¿no? De por qué sucede esto, por qué pasa esto, por qué morimos. De verdad vamos a llegar a algo, cuál es el futuro, ¿no? Y ya, saber eso y morir, y ya. Ella se quedó con tu alma. Sí, nada más. Pero al final de mi vida, porque quiero hacer varias cosas. Pues sí, de hecho. Ya con esto sí. Yo la verdad nunca se la vendería. Pero bueno, si en algún Es buena momento decisión. ya digo, ya ni modo, se la tengo que ¿Oíste? vender. ¿No? ¿Oíste? Ajá, de nunca te la voy a vender, pinche culero. Perdón. Te puedes decir groserías, Ah, ¿no? genial, Sí. pinche puto. Y hay más, ya no. Va aumentando. Ya sé, qué bueno que me dicen. Demasiado tarde. Pero, quizá. No sé. O sea, si en algún momento tuviera yo la posibilidad de salvar algo, como, ok, te doy mi alma, pero que no pase esta situación. Como Órale. no sé, a mí me da un montón de miedo los tsunamis y los terremotos y así. Ok. Y digo, imagínate que existiera un terremoto, ¿no? Y se va a morir mucha gente a la que quiero. Yo diría, yo te doy mi alma y que no pase eso. Situación muy noble, sí. Por eso Yo creo que... no vayas al DF. Ay, ya sé, no, una vez, bueno, una de las veces que fui, tembló y yo estaba en un edificio súper viejísimo y yo, no, ya, aquí me voy a morir. Pero mírenme, aquí estoy, vivita. Así es. ¿Y tú, Dani? Pues sería algo Sí. parecido como lo tuyo, de, no sé, para tener una habilidad así como para saber el futuro, para, pues ya sabes que si le vendes toma al diablo se va a pasar Sí. algo, no sé, mejor me va a saber mi futuro malo o algo así. Entonces, Ajá. algo así como para el futuro. Porque también otro que había pensado era algo para que le fuera bien al productora, ¿no? Así como ya ves que te da tiempo Un límite poco más egoísta, ¿verdad? y ya antes de que venga por mi alma, pues dejar bien las cosas y ya, ¿no? Pero pues qué miedo. O mejor Sí. viajar por el mundo, pero a veces pienso me va a mandar a pinches lugares de esclavitud y dejando acá, no sé. Los clásicos... El mundo no solamente es el turismo. No, los clásicos lugares deseos de los genios, ¿no? De que les dices algo y te lo dan volteado. Así, güey. Sí. De hecho. No. Quiero el cuerpo que Clarisa desea y de ser un hombre mamada. No. El cuerpo que Clarisa desea. Ajá. Rayos. No, demonios. Pues Natalia, recuérdanos tus redes sociales otra vez para que todos te sigan. Así Sí, es. tengo una página en Instagram que se llama C Poesía, sin acentos y todo junto. Y tengo un Tumblr que es cpoesia.tumblr.com. Y pues también mi red social de Instagram que es Nati-Nat con 4 As en Nat. Sí. Y pues sí, síganme. Y yo también los sigo. A mí también me gusta seguir a la gente. Va, ¿Cómo y no? recuerden que los jueves está subiendo el podcast. Sí, el podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube. Va. Y pues, ¿cómo podremos cerrar? Pues cerramos. Adiós. adiós. Me gustaría cerrar, ¿no? Siempre damos como una pequeña conclusión. Pues, con lo que dijeron, ¿no? De que anímense a expresar las cosas que hacen. De ahorita estamos hablando de poesía, pero anímense a sacar o a expresarse de diferentes maneras artísticas. Incluso si no lo quieren mostrar, puede ser un diario, puede ser pláticas con personas. Incluso pueden tomarlo como, pues, pláticas en WhatsApp, no pasa nada. Digo, son los medios modernos, ¿no? Pero también, por ejemplo, para poetas, pues también visiten Tumblr, vayan ahí, seguramente, pues como están entre confianza o personas que escriben, pues si se animan a escribir y mostrarlo, pues les van a dar buen feedback o Sí, los van a leer y pues anímense, No como pasa hemos nada. quedado que era Tumblr y en el que estás tú es baúl-de-frases. Frases, sí. Y por el que le gusten esas cosas, si tengo cosas que compartir, pues yo creo que ese es un lugar. Y así como ese, hay pues muchos otros, no solo para poesía, para música, para escultura, cualquier para cosa. pintura, o nada más para compartir nuestra opinión. Luego, al fin y al cabo, también por eso es este podcast. Sí, esperemos que unos 15 años o una niña haya visto este podcast y haya dicho, bien Natalia, y por eso empecé a escribir poesía. Estaría súper Ojalá, padrísimo. ojalá. Sí. Y Si es así, niña, búscame. Me encantaría leerte. Muchísimas gracias por compartirnos tanto tu poema como el de Señor Nicanor. Gracias. Y nada más gracias a antes de- ustedes. Antes de terminar, que las personas que quieren iniciarse o que se quedaron como de, ay, pues sí me interesa la poesía, pero ¿qué inicio? ¿Qué estaría bien? Dime, como por ejemplo, 1 o 2 autores, uno que esté facilito para que todos lean y otro que a ti te guste mucho. Les voy a recomendar a 2 poetas que a mí me gustan mucho, que es Idea Vilariño. Incluso en el podcast ya subí un capítulo hablando de ella. ¿Va?
Y pues mexicana, Rosario Castellanos, una excelente poeta y también sus pensamientos filosóficos son muy, muy profundos y muy geniales. Es lo que yo les recomiendo, pero más les recomiendo que vivan la poesía que se está haciendo en Guadalajara. Si son de aquí de Guadalajara, Ujú. pues no sé, estaría chido que buscaran qué se está haciendo, eventos, hay muchos eventos de música, de poesía. Nosotros próximamente vamos a hacer un evento, después les contaré y Sí, también para invitar a más gente. sí, se parece, sí, que aprovechen Sí, para que los vayan. pocos lugares que hay. Digo, al fin y al Sí, cabo, porque sí existen los lugares, solo hay que encontrarlos, porque a veces es difícil difundir de entre tanta cosa que hay, pero sí existen, y si no existen, hay que crearlos también. voy a aprovechar para dar este ejemplo, ¿no? Y por el que quiera ir, pues si vas a la UDG, pues puedes ir a la prepa 12, puedes meterte ahí a la sala de lectura. Pues por eso exactamente se creó. Mientras tengas credencial y le pidas permiso a la maestra, te va a dejar entrar. Ahí sé que se ponen a recitar poesía, tanto de otros como de ellos mismos, hacen concursos ahí mismo, bueno, un montón de cosas. Pues como dices, aprovechar los lugares que ya existen, sí hay que encontrarlos. Y si no encuentras, pues creo que te toca a ti crearlo, ¿no? Y haciendo un comercial de este movimiento que se inició aquí en Jalisco de Por favor lea poesía, pues por favor lea poesía. Sí, por favor, la poesía. ¿Cómo se llama el chavo que hizo el movimiento? Porque lo tuvimos en la prepa 12. Sí, se llama Miguel Miguel. Laza. Un ¿Eh? saludo, bello. Saludos, Miguel. La verdad, el movimiento que están haciendo es muy padre, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Sigan así y ojalá sí lean poesía o lo que sea. Sí, por favor lea poesía. Pues otra Bueno. vez, muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. a ustedes. Estamos viendo, cuídense. Gracias, adiós.